teórica de cómo pescar a fondo con profundizador, hoy vamos a seguir haciendo prácticamente la misma técnica, pero en lugar de utilizar el profundizador y aquel pepino grande de plomo que va hasta el fondo, vamos a utilizar otra técnica. Hoy vamos a pescar a fondo, al curry de fondo, pero con paraván. ¿Qué es el paraván? Bueno, pues a fin de cuentas, imaginaos que es como una cometa que está ahí volando con el viento. El paraván viene a ser lo mismo, es una cometa que se vuela con el agua. El mecanismo es muy sencillo. El mecanismo es muy sencillo. Es una chapa metálica, un plomo, un arnés que está más o menos equilibrado y esta es nuestra cometa. Una cometa que prácticamente de fábrica viene con unas medidas estándar y que nos puede llevar hasta una profundidad aproximada máxima, y lo digo máxima porque ya está más que comprobado, que andará sobre los 38 hasta los 40 metros, 38, 42 metros máximo. Siempre y cuando todo esto depende de muchos factores. Pero bueno, a fin de cuentas, empezamos por lo que es el paraván. El paraván, vuelvo a decir, es una cometa que la volamos bajo el agua. ¿Cómo funciona la cometa? Pues muy sencillo. Imaginaos que esto fuera una cometa realmente para volar en el aire y la cometa la volaríamos en este sentido. El viento chocaría aquí, lo que es la parte superficie de la cometa, y empujaría la cometa hacia arriba. Nosotros la mantendríamos sujeta con un hilo. Pues bien, el mecanismo es prácticamente el mismo, pero en el agua. Imaginaos que esto va precisamente al agua. Esto es un plomo sujeto por la caña aquí y la presión del agua incidiría sobre esta superficie. En esta posición, con el peso mismo del plomo, iría nadando hacia buscar el fondo. Esto iría sujeto a nuestra caña con un pelo más que suficiente, que ahora os diré habitualmente cuál se utiliza. Bueno, pues el paraván es eso, es una cometa que vamos a utilizarla en el mar. Y lo cierto es que en el mercado pues hay varios modelos. Entre ellos, por ejemplo, vemos estos chiquitines, que aunque parezca que es chiquitín, lo cierto es que alcanzan una profundidad bastante considerable. Este paraván chiquitín, pues aplicado con un pelo en condiciones, que ahora todo depende de muchos factores, pues podemos pescar precisamente con este pequeño, podemos pescar en una profundidad de hasta casi 15 metros. Y digo que todo depende de muchos factores, lógicamente. El hecho de que un paraván de este tipo pueda profundizar tanto depende también del sistema de rozamiento, del rozamiento que tengamos total del agua con todos los elementos que llevemos colgando. Lo cierto es que la pesca con paraván no es tan fácil, o por lo menos es muy fácil en la teórica. A la hora de llevarla a la práctica es un poco más complicado y es cuestión de, primero, saber un poco y, en segundo lugar, como aquel que dice, prueba y rompe, prueba y suerte. Es probar, coger las distancias, coger las profundidades y coger las medidas oportunas para tener una secuencia. Es importante tener también de a mano un boli y un papel cuando salgamos a pescar con paraván en las primeras veces, en los primeros lances, porque iremos cogiendo medidas y distancias e iremos apuntando todo ello en una hoja que nos va a servir a la larga precisamente para no equivocarnos. Dependiendo del fondo, pues vamos a utilizar una serie de muestras, vamos a utilizar una serie de garretes, vamos a utilizar una serie de hilo de nylon y vamos a intentar ir por partes. Por ejemplo, lo primero que vamos a utilizar es el paraván
los distintos tipos de parabán, los modelos que hay en el mercado. Algunos de los que hay aquí están hechos en casa y lo cierto es que os puedo asegurar que funcionan. Básicamente, teniendo las distintas proporciones, podemos aumentar la profundidad a la que queremos llegar y también, digo, muy importante, es también la cantidad de elementos que vamos a usar con todo esto. El rozamiento del agua es algo que nos va, y valga la expresión, a fastidiar muy mucho en muchas ocasiones el que podamos conseguir llegar con nuestros cebos artificiales al fondo que queramos. Para ello tiene que ir todo en consonancia. Por ello que en la teórica es fácil, en la práctica es algo más complicado. Es error y prueba y ir probando, ir probando, ir probando. Por ejemplo, nosotros hemos probado en cantidad de ocasiones el hecho de coger parabán, un parabán normal, de los que hay en el mercado, y conseguir llegar a un fondo que oscila entre los 45 y 50 metros. Lo cierto es que con el parabán que nos encontramos de serie en calle es harto complicado, pero lo cierto es que todo, digo, depende de muchos factores. A la hora de echar o largar todo el material al agua, lo cierto es que vamos a encontrarnos factores importantes como por ejemplo el diámetro del hilo que vamos a utilizar. Y os enseño. Vamos a utilizar un hilo que nos va a permitir tener la suficiente garantía de que todo lo que vamos a largar al agua vamos a poder recuperarlos. Por ejemplo, en este carrete ahora mismo yo estoy llevando un trenzado del 58, que me da la suficiente garantía de que todo lo que vamos a largar al agua vamos a poder recuperarlo. Lo cierto es que en esta ocasión puedo jugar con un carrete eléctrico, que es mucho más cómodo, pero también podemos jugar con carrete manual. Un carrete, como lo veis aquí, con un nylon suficientemente fuerte, un 90, que nos da la suficiente garantía de que, vuelvo a repetir, todo lo que larguemos al agua lo vamos a poder recuperar. Carretes fuertes, carretes robustos, que nos dan la suficiente garantía. Bueno, lo cierto es que con esto de las nuevas tecnologías vamos buscando, como siempre, la comodidad, y cuanto más cómodo veamos el hecho de salir a pescar y poder pasear nuestros señuelos artificiales por un fondo de aproximadamente entre los 45, 50, 55 o incluso más, pues lo cierto es que el pescado que podamos encontrar en esos fondos, alguna alegría buena nos va a dar. Ahora os explico un poco el mecanismo, cómo funciona cuando empezamos a largar todo el material al agua y la resistencia que ofrece. Bueno, pues como os decía, hoy estamos aplicando un poco la teórica de cómo se pesca al curry de fondo con parabán. Lo cierto es que la teórica es sencilla de entender. El problema es la práctica, hay que saber un poquito. Y lo cierto es que, bueno, nuestra caña y nuestro carrete, lo primero, siempre deben ir bien asegurados. ¿El motivo? Va a tener muchísima tensión, tanto nuestro sedal, aunque sea trenzado, nuestro carrete y nuestra caña va a tener muchísima tensión, por lo que lo principal, vamos a tener que asegurar nuestra caña a cualquier sitio de nuestro barco que nos dé la garantía precisamente de que no se nos va a ir al agua. Acordaos siempre de este pequeño detalle. Nuestra caña siempre enganchada al barco para que, por si acaso, en algún caso, se nos rompiera el cañero, nuestra caña, nuestro carrete, podamos siempre recuperarlo, a pesar del susto, podamos recuperarlo y no perdamos precisamente todo nuestro material.
Nuestra caña está asegurada y os voy a explicar un poco el mecanismo de cómo funciona el paraván. Vuelvo a decir que es una cometa que vamos a utilizar en el mar, una cometa que funciona con el agua. Tenemos nuestro sedal, nuestro quitavueltas, un quitavueltas, y veis, un quitavueltas con mayúsculas, quitavueltas con nombre propio. Nuestra cometa, nuestro paraván, como digo, va a ir en esta posición. Esta sería la posición de nuestra cometa. Vamos a sujetarlo de manera que podáis verlo perfectamente en su movimiento original. Esta sería la posición con la que el paraván actuaría dentro del agua. Esta sería la posición habitual. Imaginaos que a partir de aquí engancharíamos nuestro nylon y aquí iría nuestro señuelo. Iría navegando. Bien, en el momento que cualquier depredador mordiera nuestro señuelo, tiraría del paraván y lo que haría es precisamente con esta posición la cometa se invierte y lo que haría es subir nuestro pescado. Por eso digo que el mecanismo en teoría es bastante sencillo de entender. En la práctica hay que jugar un poco con ello y hay que realmente saber un poco las proporciones. Y os digo las proporciones porque en muchas ocasiones los que hemos empezado con esto de la pesca del curry de fondo hemos querido rizar el rizo y quizás hemos perdido alguna vez que otra más material por tentar la suerte. Es decir, todo esto depende de muchos factores. Primero, la superficie del paraván. Depende del plomo que lleve. Depende también del grosor o del diámetro del trenzado que vayamos a utilizar. Todo esto son factores que se van sumando a la hora de poder llevar todo nuestro arroyo de pesca al fondo. Pues básicamente el mecanismo es este, es pescar con una cometa en el fondo del mar. Bueno, otro elemento básicamente imprescindible para este tipo de pesca es, como habéis visto, un cuentametros. ¿Qué hace el cuentametros? Pues, como su propio nombre indica, nos va a permitir saber la cantidad de metros de hilo que estamos soltando de nuestro carrete para poder llegar al fondo que nosotros deseamos. Eso sí, os digo, es un alimento imprescindible para este tipo de pesca. Una vez que se ha cogido el, como se suele decir, el tranquillo, es bastante sencillo de ejecutar. Pero hasta que realmente se coge el tema de las proporciones, el tema de los metros, el tema de la profundidad, el tema del roce del sedal que estamos utilizando, e incluso también importa mucho si hay corriente o no hay corriente. Todo esto son factores con los que vamos a jugar a la hora de pescar al curry de fondo con paraván. Hay otros sistemas, también ahí están los platillos, hay sistemas, otros sistemas para pescar también al curry de fondo, pero quizás un poco menos fondo, vamos a llamarlo así. Nosotros habitualmente estamos pescando en un fondo más que respetable, e incluso si nos apretamos un poco la clavija, podemos ingeniárnoslas para que nuestros señuelos artificiales pues vayan buscando un fondo más que respetable, y con lo que nosotros podemos saber y nuestra experiencia, lo que sí os puedo decir es que a mayor fondo el tamaño de la presa que vayamos a coger o del depredador va a ser normalmente mayor.
no siempre suena la flauta, porque si no esto serían matemáticas puras. Como veis mucho, en muchos reportajes, muchas veces que se sale al mar a pescar, lo cierto es que te vienes como, y valga la expresión, careto. Pero en otras ocasiones lo cierto es que funciona y te vienes con una sonrisa de oreja a oreja porque has conseguido la pieza que estabas buscando. Lo cierto es que en muchas ocasiones picamos más nosotros los pescadores en las tiendas que los pescados en la mar. Pero a fin de cuentas lo que importa es salir y llevar a cabo, bueno, pues ese ejercicio de pesca que incluso muchas veces el hecho de poder salir a pescar pues te quita un poco ese gusanillo y te libera, ¿por qué no? Vamos a decirlo así, ese ratito que estás pescando. Bueno, pues como os decía, estamos intentando buscar nuestro máximo fondo. Cuanto más a fondo vayamos, en teoría la pieza debe ser mayor. Para ello siempre vamos a utilizar muestras que nos den la suficiente garantía. Por ejemplo, las que tenemos aquí, un pequeño muestrario de lo que podemos llevar en nuestra embarcación para llevar a cabo nuestra pesca a fondo. Lo cierto es que son muestras de gran tamaño y que están testadas, están probadas realmente y sabemos que funcionan muy bien. Lo cierto es también es que si metemos muestras más pequeñas o señuelos artificiales más pequeños, podemos correr el riesgo de que el depredador que nos vaya a meter mano a esos señuelos los destroce y los rompa, con lo que no hemos conseguido absolutamente nada, incluso hemos perdido señuelos en ese ataque. Lo lógico es utilizar señuelos grandes que te dan la suficiente garantía de que el pescado que va a morder se va a enganchar y no va a romper ningún tipo de señuelo ni el material. Bueno, pues básicamente nosotros estamos utilizando un sedal que es este, para buscar ese fondo al que estamos acostumbrados a buscar. Un nylon que puede oscilar entre el 80 y el 90. Lo cierto es que cuanto más fino sea, más garantía tenemos de que el depredador que se enganche pues pueda salir. Lo cierto es que también jugamos con ese factor. A menor diámetro, mayor tensión, y lo cierto es que la rotura está a la vuelta de la esquina. Utilizaremos, o por lo menos yo utilizo, un nylon del 80 o el 90 para mandar directamente a nuestro señuelo artificial. Listo. Bueno. Nylon suficientemente fuerte, un 80, con el que vamos a largar al agua. Otro dato que hay que tener muy en cuenta. Hay que saber al fondo al que vamos a pescar. Es decir, nosotros tenemos un roqueo que anda sobre los 35-40 metros. Pues bien, muy importante, lo que vamos a tener que soltar precisamente a nuestro sedal y al nylon. Y os digo esto porque por cualquier motivo tengamos un enganche, es decir, que esto se enganche en el fondo, podamos por lo menos ir recuperando todo nuestro sedal hasta una profundidad de que podamos tener a la mano el paraván que se nos había escapado. Y os voy a explicar la situación y lo vais a entender rápidamente, porque es algo importante a tener en cuenta también, que es un detalle que cuando empezamos a pescar no lo tuvimos en cuenta, y lo cierto es que
algo de material se quedó abajo. Os voy a explicar un detalle que va a ser muy sencillo de entender y que os va a dar la idea del por qué os explico esto. Imaginaos que os explico aquí. Este es el paraván, va trabajando en su fondo. Aquí va la muestra detrás. Imaginaos que por cualquier motivo esto se engancha en el fondo. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos pescando aquí. Nuestra caña va sujeta aquí. ¿Cómo podremos recuperar por lo menos parte del material que tenemos abajo? Pues lógicamente lo que tendremos que hacer es ir recuperando sedal con nuestro carrete y que nuestro paraván por lo menos salga hasta la superficie. Lo cierto es que una vez teniendo el paraván en superficie, ya podríamos tirar del nylon que tenemos abajo para poder por lo menos intentar desenganchar nuestro señuelo. Si no tenemos en cuenta precisamente este detalle, es decir, la cantidad de hilo que tenemos desde el paraván hasta nuestra muestra, si este pequeño detalle no lo tenemos en cuenta, os puedo asegurar de que vamos a perder tanto el señuelo como el paraván. Os digo que es algo un poco complicado de entender, a lo mejor es sencillo sobre la práctica, pero hay que por lo menos meterse y practicar con tiento para no perder el material. Bueno, ocasión tendremos a lo largo de estos meses que tenemos por delante. El invierno se nos echa encima y lo cierto es que también dicen los buenos pescadores que en invierno es cuando los depredadores de fondo están mucho más activos. Así que ocasión tendremos de ir probando todo este material, iros enseñando también su funcionamiento y con un poco de suerte pues ver precisamente si tenemos ocasión de conseguir alguna de esas piezas que los pescadores estamos ansiosos por sacar. Bueno, pues vamos a hacer un rápido repaso de lo que significa esta pesca de curry de fondo con paraván. Hemos explicado lo que es el paraván, que básicamente es una cometa que vamos a utilizar en el mar y en lugar del viento vamos a utilizar el agua para que vuele, y nunca mejor dicho, en el fondo del mar. Vamos a utilizar una caña suficientemente fuerte. En esta ocasión es una 80-130 libras y la vamos a utilizar vamos a hacer cómodos con un carrete eléctrico. Lo que vamos a tener siempre en cuenta es el poder utilizar una sujeción para que nuestro carrete, nuestra caña, siempre esté seguro. Imprescindible. Imprescindible también es un cuentametros. Cuentametros, como os digo, es un elemento imprescindible para poder pescar de esta forma. Pues lo dicho, tenemos ya nuestro carrete, nuestro señal, nuestra señuelo, cuentametros, tenemos nuestro paraván y el mecanismo, vuelvo a explicar, es bastante sencillo de entender, la teórica. Tenemos nuestro señuelo, hemos largado completamente al fondo y sabemos que nuestro paraván está funcionando perfectamente. Vamos a notar una tensión en la caña que incluso nos va a poder asustar de cómo se puede doblar una caña con esta dureza, pero vamos a verlo y lo veremos más adelante en estos
nuestros programas. Pues la teórica es bastante sencilla, digo. Conjugar un poco la cantidad de metros que soltamos de nuestro carrete, el diámetro que vamos a utilizar, el paraván, el plomo y nuestro señuelo. Imaginaos que hemos llegado hasta el fondo y nuestro señuelo pues va navegando. Entonces, ¿qué ocurre? Un pescado lo engancha. Al engancharse, lógicamente, tirará de nuestro sedal, de nuestro nylon, que va enganchado a nuestro paraván. Al tirar del paraván, el paraván simplemente reacciona. Y al tirar de nuestro señuelo, lo que hace es simplemente subir nuestro pescado hasta la superficie. Como digo, la teórica es bastante, puede ser sencilla de entender, la mecánica es bastante sencilla de entender, pero después a la hora de jugar y conjugar un poco todo esto, habrá que precisamente practicar un poquito, porque podemos correr el riesgo de que parte de nuestro material se nos quede en el fondo del mar. Lo cierto es que, como todo, hay que probarlo. Y una vez que se prueba y sabemos que funciona, los resultados son óptimos, os lo puedo asegurar. Las piezas más grandes que he podido sacar con este tipo de inventos son piezas que a lo mejor eran impensables hace algún tiempo. Y mucho menos en el fondo que se han sacado. Así que, básicamente, todo es probar. Hoy hemos estado explicando un poco la teórica de cómo funciona la pesca del curry de fondo con paraván. Esperemos que el tiempo mejore un poco y con ese tiempo bueno podamos llevar a la práctica y os podamos enseñar realmente cómo funciona todo este invento.